Muy buenas, soy Arsan de Maldima y os damos la bienvenida a un nuevo tutorial chulo. Este es un vídeo que no existiría si no fuera gracias a nuestros queridos patronus, ya que en una de nuestras encarnizadas votaciones decidieron proclamar el tema de este vídeo como claro vencedor. Y aunque hemos tardado, quizá un poco más de la cuenta, os traemos cómo podéis hacer vuestra propia máquina de humo portátil. Y el procedimiento pues va a ser muy sencillo, creedme, lo vais a ver. Pero no solo os vamos a dar todas las claves para que construyáis vuestra propia máquina de humo, sino que también os vamos a contar cómo podéis construir una máquina de humo sin cables. Y no solo eso, en este vídeo nos vamos a explayar y os vamos a enseñar el contenido de esta caja, porque hoy queremos tener a todo el mundo contento. Estamos contentos. Vincent, ¿estamos contentos? Sí, estamos contentos. Pero tendréis que esperar hasta el final del vídeo para descubrir cuál es su contenido. Una máquina de humo es un añadido que podéis tener listo en una media hora o en una hora como mucho. Así que es compatible con cualquier proyecto que tengáis que terminar para el día siguiente. Y además podéis implementarlo en props, maquetas, atrezo, lo que se os ocurra. Como siempre os decimos, el límite lo ponéis vosotros. Antes de empezar quiero dejar una cosa clara. Quiero que sepáis que no soy ningún erudito de la electrónica y que todo lo que sé y todo lo que os voy a contar en este vídeo lo he aprendido y lo he descubierto leyendo, interesante sí, informándome, quemando componentes y descubriendo cosas que a mí en particular me han funcionado y que por supuesto os voy a enseñar en este vídeo. Pero este vídeo no pretende ser ningún tipo de guía profesional sobre cómo se han de hacer las cosas. Simplemente es una guía que funciona, una serie de pasos que llevan a un resultado. Resuelven, de hecho, los problemas de la vida. Es decir, no pretendo ir más allá, porque de esto muchísima más idea no tengo. Arzak, lectura recomendada. Para fabricar una máquina de humo vamos a necesitar soldar. Y por eso antes de empezar con los materiales imprescindibles os vamos a recomendar uno opcional. Es una estación de soldadura. Nosotros tenemos esta. No es de las mejores, pero sí que nos ha ayudado en algunas ocasiones. Incorpora una lupa y un par de brazos con pinzas de cocodrilo para echarnos una mano cuando estemos soldando. Entre los materiales imprescindibles tenemos estaño de soldar, que no es solamente estaño, sino que es una aleación de plomo y estaño. También utilizaremos un soldador. Si este trae una ruleta para regular la temperatura, mucho mejor, ya que así podremos adaptarnos a la composición del estaño que tengamos. Normalmente suele ser 60% de estaño y 40% de plomo. La temperatura de fusión de esta aleación suele ser bastante baja, nada más y nada menos que 190 grados centígrados. Y en caso de tener un estaño de composición diferente, tan solo tendríamos que fijar la ruleta para conseguir fundir mejor el material. Cuidar el soldador es esencial si queremos que nos dure un tiempo, así que haceros con una esponja de alambre puede ser una muy buena opción. Para poder generar humo utilizaremos cigarrillos electrónicos con una resistencia de 1,8 ohmios y que funcionan a 3,5 voltios. Los cigarrillos vienen con un protector de silicón. La boquilla se puede desenroscar para introducir el líquido que al calentarlo genera el vapor y también podemos extraer la resistencia. En el lado opuesto del cigarrillo podemos ver un orificio que es por donde tendremos que proporcionarle aire. Para dárselo utilizaremos bombas de aire. A mayor voltaje, mayor potencia tendrán y con más fuerza saldrá el humo de nuestro cigarrillo. Pero para mantener las cosas sencillas vamos a utilizar unas bombas de 3 voltios. Para dar energía a todo nuestro circuito utilizaremos una batería de 3,7 voltios. Haceros con un soporte para baterías os va a poner las cosas mucho más fáciles y con lo que cuestan merecen totalmente la pena. Para conectar el flujo de aire entre la bomba y el cigarrillo podemos utilizar un tubo de silicona para que no haya ningún tipo de pérdida. Y cuando tengáis todos los materiales reunidos y preparados, será momento de empezar a construir nuestra máquina de... Vamos a empezar con el cigarrillo electrónico. Podemos ver que tiene dos agujeros a cada lado en la parte inferior y para que los cables nos entren sin problemas los vamos a ensanchar. Nosotros vamos a utilizar una Dremel con una broca de taladro muy pequeña, pero también podéis utilizar un taladro normal y corriente que tendrá más potencia, pero aquí lo que nos importa es la broca. Hecho. Necesitaremos cables para conectar nuestro cigarrillo a la batería. Cortaremos una sección a tijera y con las mismas o con un pelacables los pelaremos y los dejaremos listos para soldar. Para ayudarnos con la soldadura podemos utilizar un papel de lija para lijar el exterior del cigarrillo.
Cuando lo tengamos es hora de soldar. Vamos a proteger la mesa con una base de corte y utilizaremos la base de soldar para ayudarnos en esta empresa. Soldar los cables al cigarrillo electrónico es probablemente la parte más tediosa de construir una máquina de humo, ya que no sueldan con facilidad. Es importante tener en cuenta que el polo positivo, es decir, el cable rojo, se encuentra dentro del cigarrillo electrónico y el negativo, es decir, el cable negro, tendremos que soltarlo a la parte externa. Empezaremos con el polo negativo. Para soldar os recomendamos calentar previamente ambas partes con el soldador y recubrir bien el cable de estaño. El polo positivo, que es el que va conectado al interior, es un poco más complicado, ya que tenemos que asegurarnos de que el cable y la soldadura solo toca el anillo interior, pero sin taparlo, ya que es por este anillo por donde fluirá el aire. Cuando lo tengamos hecho, es una buena idea asegurar nuestras soldaduras con un poco de silicona caliente. Vamos a utilizar el tubo de silicona. Cortaremos un trozo y lo utilizaremos como conexión entre el cigarrillo y la bomba de aire. Es importante que aseguréis bien esta conexión para que no haya pérdidas de aire y todo el que produzca la bomba se dirija directamente al cigarrillo. Cuando hayamos sellado la parte externa, cortaremos 2 trozos más de cable y los pelaremos por ambos lados, al igual que hicimos con los anteriores. Estos los conectaremos a ambos polos de la bomba y utilizaremos unos tubos termorretráctiles para asegurar estas conexiones y que no haya ningún corto cuando estemos manipulando nuestra máquina. La conexión que vamos a realizar ahora es una conexión en paralelo, ya que soldaremos el polo positivo de la bomba con el polo positivo del cigarrillo y soldaremos el polo negativo de la bomba al polo negativo del cigarrillo. Para rematar usaremos glicerina para rellenar el interior del cigarrillo para que este a su vez produzca humo. Con esto ya solo tendremos que conectar una batería y tendríamos nuestra máquina de humo terminada. Como opción también podríamos añadir un botón de encendido y apagado, para tener el control sobre cuándo está apagada o encendida. Pero, ¿y si os digo que podemos hacer esto de encender y apagar nuestra máquina de humo sin cables y a distancia? La cosa se va a complicar ahora un poco más, pero ya veréis cómo va a seguir siendo algo fácil y asequible de construir. Por otro lado, voy a hacer un pequeño paréntesis porque nos hemos fijado y ahora mismo somos ni más ni menos que 6.000 suscriptores. Gente chula, mentes inquietas, 6.000 personas creativas y con ganas de crecer y superarse a sí mismas. Y es alucinante. Y queríamos, Helen y yo, aprovechar para deciros que estamos preparando algo muy especial para cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. Estamos trabajando ya en ello y nos parece que va a molar muchísimo y que además puede ser un regalazo para todos vosotros que estáis al otro lado de la pantalla dándonos todo vuestro amor vídeo tras vídeo. Y en nuestras redes sociales, que te dejo por aquí abajo, más específicamente en un hilo de Twitter, al cual os dejamos un enlace en la descripción del vídeo, os iremos dejando algunas pistas para que descubráis de qué se trata. Así que cierro el paréntesis y ahora sí vamos a ver los materiales indispensables para convertir vuestra máquina de humo normal en vuestra máquina de humo sin cables. Ah, y aparte del hilo intrigante en Twitter, en la descripción del vídeo siempre dejamos todos los enlaces a todos los materiales que estamos utilizando. Necesitaremos un transistor tipo MOSFET, que es un aparatejo muy pequeñito que utilizaremos de transistor y que cuenta con 3 patas. El modelo que vamos a usar es el que estáis viendo en pantalla y de izquierda a derecha tenemos la pata Gate, la pata Drain y la pata Source. Básicamente es un interruptor que funciona cuando le aplicamos tensión. Además necesitaremos alambre, enseguida descubriréis para qué, y un módulo de radiofrecuencia de 315 MHz con su mando a distancia. Las placas de estos módulos tienen varios pines. El GND, que es donde soldaremos el polo negativo, un pin de entrada de 5 voltios, que es donde conectaremos el polo positivo, y después varios pines de salida que se corresponden con los diferentes botones de nuestro mando a distancia. Vamos a soldar el pin GND, el pin de entrada 5 voltios y el pin 0 para dejar la placa lista para el armado final. Nosotros vamos a utilizar ese pin, pero si vosotros queréis utilizar un pin diferente, no habría ningún problema, solo que tendríais que pulsar un botón diferente en vuestro mando a distancia. Utilizaremos tubos termorretráctiles para evitar cortocircuitos y mantener
todo fijado. Los cables mejor dejarlos siempre holgados. Tiempo para cortarlos tendremos de sobra. Una vez tengamos nuestra placa cableada, es hora de hacer lo mismo con nuestro transistor. Presoldaremos todas las patas y presoldaremos también las puntas peladas de los cables para facilitarnos el proceso y conectaremos el pin 0 a la pata gate. Pero si queréis, antes de hacerlo, y como sabemos que esta parte puede ser un lío, os hemos preparado este pequeño esquema que nos va a acompañar durante los próximos planos del vídeo. En él podéis ver todos los componentes que forman el circuito que estamos a punto de armar. Tenéis el módulo, nuestra máquina de humo, nuestro transistor y nuestra batería, que recordemos va a alimentar a todo este circuito con 3,7 voltios. Así que, como hemos dicho, conectamos nuestro pin 0 a la pata gate de nuestro transistor. Ahora nos situamos en nuestra máquina de humo y recordad que de ella salen dos cables, uno positivo y otro negativo. Es hora de soldarlos y cerrar nuestro circuito. La pata central, drain, de nuestro transistor irá soldada al polo negativo de nuestra máquina de humo, y la pata source irá soldada al pin GND, que a su vez irá soldado al polo negativo de nuestra batería. Por último, solo nos quedará soldar el polo positivo de la batería con el polo positivo de nuestra máquina de humo y a su vez con el polo positivo de nuestro módulo inalámbrico, que es el pin de entrada de 5 voltios. Después de todo este caos, solo nos quedará sacar nuestro mando a distancia y pulsar el botón asignado al pin que hemos soldado. En nuestro caso, el pin 0 está asignado al botón B. No parece que funcione demasiado bien, pero eso es porque nos falta un pequeño detalle: el alambre. Algunas placas incluyen una antena, pero otras amablemente nos dejan un hueco para que nos hagamos una y la soldemos. Para hacernos nuestra propia antena deberemos saber cuál es la longitud ideal de una antena para nuestro módulo, que funciona a 315 MHz. Y la longitud ideal de una antena es la mitad de la longitud de onda. La longitud de onda es la velocidad dividida entre la frecuencia de nuestro módulo inalámbrico, que son 315 MHz, y la velocidad que utilizaremos es la velocidad de la luz, que son 300.000 km por segundo. Vamos, que tenemos que hacer una antena de 47,5 centímetros. Así que sacáis vuestra regla, ponéis el alambre y medís esos 47,5 centímetros y ya tenemos nuestra antena. El problema que teníamos antes es que nuestra placa no tenía antena y no recibía de forma adecuada la orden que le estábamos dando con nuestro mando a distancia. Con una antena este problema se soluciona. Solo nos quedará enrollarla para aumentar la ganancia. Podéis utilizar un boli o un rotulador, y una vez que la hemos soldado, nuestra máquina de humo inalámbrica está terminada. Ya habéis visto la máquina de humo en funcionamiento y espero que pronto la veáis funcionando en vuestros propios proyectos. Pero antes, un par de advertencias. He dicho un par, pero van a ser 3. La primera es que la máquina se calienta bastante, así que os recomendamos que la mantengáis alejada de la piel. Y si va a ir dentro de un objeto o prop, tratar de mantenerla lo más aislada posible, para que ese calor que genera no afecte al material de la pieza o a la pieza en sí. Segunda advertencia: respirar humo del tipo que sea es malo. Nosotros para nuestra máquina de humo hemos utilizado glicerina, que es un líquido que es ciertamente menos dañino que otros, que se pueden encontrar en el mundillo de los cigarrillos electrónicos, pero al salir de nuestra máquina es humo y no mola inhalarlo. Y tercera y última advertencia, volviendo al tema de que se calienta, hemos hecho algunos test de estrés y la máquina ha funcionado sin problemas hasta los 3 minutos, con flujo continuo de aire y humo. A partir de ahí se ponía muy caliente y el cigarrillo en algunas ocasiones ha dejado completamente de funcionar. Conclusión del sumario. Usadla, pero usadla con responsabilidad. Y ya está. 3 cositas que tenéis que tener un poco en cuenta. Por otro lado, prometimos desvelar el contenido de esta caja, y es nada más y nada menos que un kit completo con todo lo que necesitas para montar una máquina de estas. En vez de estar pidiendo componentes en 10 sitios diferentes, que tienes que andar pagando ahí los gastos de envío y la espera a que te llegue cada uno, pues puedes comprar en nuestra tienda de Etsy la caja chula para hacer una máquina de humo que incluye cables, el cigarrillo electrónico, glicerina, la bomba de aire y un interruptor poderoso para poder encenderla y apagarla. Así que si os animáis a haceros una máquina de humo, tenéis abajo en la descripción todos los enlaces a todos los materiales que hemos utilizado en este vídeo, incluyendo por supuesto esta maravillosa caja. Si tú también, al igual que nuestros mecenas, quieres elegir el tema de nuestros próximos vídeos, puedes unirte a nuestro Patreon para mostrarnos tu amor y disfrutar de jugoso contenido extra.
Si tenéis dudas, preguntas o sugerencias, está la caja de comentarios del vídeo. Y para un contacto mucho más cercano y directo, os dejamos por aquí abajo nuestras redes sociales. Dale like si te ha gustado y esperamos como siempre que hayáis aprendido algo nuevo, que os haya resultado interesante y que hayáis abierto una sala más en vuestro templo del saber. Gracias por estar disfrutando y aprendiendo con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo.